¡Salud! ¡Salud! Yo soy Luis Cones. Yo soy Luis Ocones. Un padre Un hijo. que encontramos El negocio. de la vida. Hoy tenemos un tema fantástico. Fantástico, pero antes recuérdate que vamos a agradecerle a @alebri.gd por estos diseños increíbles, también de las franelas, siempre luciéndose con todo. Y sobre todo a MMS Piso Colors, que es la encargada de hacerlas en las tazas y en estas franelas que ya están disponibles. Disponibles, nos puedes escribir al Instagram por directo. Así es. Y hoy vamos a hablar de un tema que es polémico. Sí, un tema polémico porque hay muchas opiniones encontradas. Y sobre todo porque una cosa es la que han hecho los padres y otra cosa es la que los jóvenes de alguna manera están haciendo en estos tiempos. Y siempre hay una influencia por ser padres, por ser autoridad, por ser personas que a veces toman decisiones sobre sus hijos. Siempre de alguna manera son los que llevan el camino de sus hijos, ¿no? De cómo va a ser el futuro que ellos van a tomar. Y quiéralo o no, los padres influyen en las decisiones de los hijos. Por más que el hijo a lo mejor diga, yo no voy a seguir el camino de mi papá, ya ahí hay una influencia, porque el decir no voy a seguir el camino de mi papá, lo que ha hecho mi padre ha generado la opinión contraria. Eso. Y sobre todo cuando se trata de tomar un camino que no es el tradicional. Exacto, y ese camino no tradicional de hoy en día que muchos conocen y muchos amigos míos están tomando, inclusive yo, que es el emprendimiento. Y es eso que sale de lo normal, que para muchos padres es algo que de alguna manera puede no tener un fundamento que te pueda mantener y hacer una rentabilidad en el tiempo en donde puedas vivir de eso, pero muchos jóvenes sí lo ven de esa manera. Y se crea como ese problema entre padre e hijo, en donde hay padres que no creen en sus hijos, de que van a poder con ese emprendimiento y llevarlo a otro nivel, pero hay padres que sí lo apoyan. Entonces entra ahí ese juego, ¿no? Y yo creo que tiene que ver bastante con las experiencias de los padres, ¿no? Los padres de alguna manera terminan condicionando las opiniones de los hijos, pero a mí me gustaría contextualizar qué es emprendimiento. Okay. Porque fíjate, hay gente que dice, no, yo no soy emprendedor, yo soy empresario, ¿no? Hay otros que dicen, yo quisiera emprender, pero no están a veces claros de lo que significa. Claro. Y yo quiero definir el emprendimiento desde mi experiencia. Okay. Ya son más de 7 años dedicados a la independencia financiera, no depender de una organización que pague mis cuentas, todas las cuentas en esta casa y en varias casas donde están mis hijas, la pagamos nosotros. Y eso ha sido para mí un viaje. El emprendimiento es un viaje. Okay. No lo podría definir como algo tangible o único, sino es un proceso en el que hay muchas variables a considerar, pero creo que lo más importante es convertir un sueño, algo que no existe, en realidad. Y es por eso que aún siendo empresario, tú puedes llegar a ser emprendedor o deberías ser emprendedor basado en el principio de que es un sueño que quieres hacer realidad. Es más, si eres empleado, y hoy en día se habla del emprendimiento in company, Sí. tú tienes que desarrollar ideas, proyectos que eleven el nivel de la organización, que de alguna manera promuevan el éxito de la organización. Y allí estás de alguna manera siendo emprendedor in company. Sí, yo definiría el emprendimiento tomando en cuenta unos conceptos que leí de este libro, en donde te plantean cuáles son los 13 principios que, según Napoleón Hill, debes tener en cuenta a la hora de buscar riqueza o a la hora de buscar algo que te satisfaga. Y él plantea sus 3 principios en su libro: deseo, fe y autosugestión, en donde él dice que todo emprendimiento toda pasión debe comenzar, como tú dices, con un deseo, pero un deseo que te lo debes transmitir y debes tener fe en ello y creer que va a pasar, y para tener esa fe lo tienes que transmitir a tu cerebro mediante la autosugestión, es decir, utilizar técnicas en donde tú autosugestiones, valga la redundancia, a tu mente para que eso suceda. Es decir, siempre mantenerte con calidad de pensamiento, siempre mantenerte con esa apertura mental que te permita a ti conseguir las maneras de llevar a cabo esa pasión. Y después obviamente te habla de la parte ya más práctica. No todo se queda en esa parte mental, sino ya te habla de el principio de especializarte en algo, el principio de un plan organizado, el principio del mastermind, en donde debes tener un equipo que te apoye. Entonces es eso, es comenzar por un deseo y después obviamente poner la parte práctica de tener un equipo, de planificar y de organizar. Y hay como siempre, tú sabes, opiniones al respecto de esto, que es como que, pero tú emprendiste porque heredaste una fortuna, tú porque heredaste el negocio de tus padres. Bueno, sí, hay casos de casos, ¿no? Hay casos en los que cada quien, o sea, hay historias en las que, bueno,
La gente aprovechó el capital de su familia o se ganó la lotería o tenía un dinero guardado y evidentemente ha posicionado su emprendimiento. Pero en la mayoría de los casos, todos los emprendedores han sido capaces de dibujar y convertir algo que no existe. Exacto. Pero en ese proceso está todo lo que tú dices. Está la fe, que parece que no es un tema, o sea, parece que es un tema que no se habla mucho en los negocios, pero la gente que cree que lo puede lograr y sobre todo algo que no existe, tiene que ir detrás de eso. Y Exacto. creo que vamos a ir entrando en detalle en cada uno de esos elementos, porque creo que visto desde afuera es muy fácil decir, wow, qué empresa, qué éxito, qué suerte ha tenido esa persona, pero resulta que hay una historia detrás. Exacto. Entonces todas estas ideas vienen transmitidas normalmente de padres a hijos. En este caso, por ejemplo, como tú tomaste ese camino diferente que nos ha traído buenas cosas, yo también aprendí de eso y también estoy tomando mi camino ahorita. Y entonces eso es lo que queremos hablar un poco de cuáles son esos tipos de padres que de alguna forma motivan a sus hijos a seguir emprendiendo, o hay otros tipos de padres que no han tenido malas experiencias con el emprendimiento y de alguna manera no quieren que sus hijos pasen por lo mismo. Sí, pero a mí me llama la atención un poco cómo en tu mundo ha habido como una tendencia rara. O sea, digo en tu mundo, en los jóvenes, ¿no? Yo también me considero una persona joven, pero he visto como muchos colegas, amigos tuyos, compañeros de clase, gente que estudió contigo, como que no se siente tan a gusto en una cosa o en la otra, ¿no? Sí, yo tengo muchos amigos que están haciendo proyectos increíbles desde el ámbito de compra y venta de productos, venta de servicios, fotografía, infinidad de cosas que en verdad son productos valiosos y realmente tienen un futuro increíble si de verdad quieren potenciar ese negocio y escalarlo a otro nivel. Pero no sé hasta qué punto ellos realmente sienten y creen que pueden hacer eso con ese negocio o con ese emprendimiento. Ahí entra también mucho el tema de los padres, que es lo que quería Claro. rescatar, en donde los padres realmente confían en que ellos pueden llevar ese negocio a otro nivel y convertirlo en una fuente rentable a largo plazo, o simplemente lo estás haciendo porque es un hobby, simplemente lo estás haciendo porque es para pasar el rato, y eso es lo que se crea, ¿no? Por ejemplo, mis amigos que no han definido eso, no han definido si realmente quieren tomar la vida del emprendimiento como algo que realmente les va a traer beneficio a largo plazo, o simplemente lo están haciendo para pasar el rato. Y se Ok. crea sí, esa paradoja, esa diferencia allí que no saben por qué camino tomar porque en ninguno se sienten realmente satisfechos. Pero yo creo que en algunos casos sí han decidido, lo que no han visto es la proyección que eso le puede dar. Porque Exacto, en algunos casos decidieron emprender, pero yo siento que están un poco como perdidos, tal vez, como desorientados. Y eso tiene que ver con los padres. exacto, eso es lo que te digo. Porque fíjate, si en este hogar tú hubieses escuchado las cosas típicas de por qué migró muchas familias, por qué se fueron muchas familias venezolanas, hablando de nuestra historia, a otros países, seguramente los jóvenes y los niños que están en esa casa se van a condicionar de eso, sin necesidad de que el padre le diga, Exacto, tienes que irte del país. Si el niño, la niña, el adolescente escucha todos los días, este país no sirve, esto es una locura emprender aquí, aquí nadie se puede graduar, nadie te va a pagar, ¿cómo vas a mantener una empresa? Evidentemente eso es una sugestión. El joven dice, a pesar de que el padre no le dio la instrucción, entiende, no, aquí ni de broma, ¿no? Entonces será que es otro país. Pero sucede que muchos se mudan de país y entonces dicen, ah, sorpresa, ahora no es el problema político y económico que teníamos en Venezuela. Ahora aquí hay unos problemas de índole de competencia, de mercado. Entonces es muy difícil posicionar mi marca. Ah, porque resulta que mi negocio entonces para que funcione aquí necesita unas licencias, hay que hacer unas inversiones, no es así tan sencillo. Y entonces comienza más o menos a repetir, aquí no se puede emprender, exactamente. aquí entonces a lo mejor lo que tocará será una carrera universitaria, pero ¿quién te va a pagar la carrera? Etcétera, etcétera. Te das cuenta que son los padres los que de alguna manera, sin darle una instrucción directa, terminan haciendo ese ambiente turbio. Entonces yo, ojo, no es que quiera decir que no, los jóvenes no puedan tomar sus propias decisiones como la que tú has tomado, porque independientemente de que tú no estás siguiendo la vía tradicional, es una decisión distinta a la mía. Estás comenzando a los 19 años de edad. Pero los padres influyen mucho en eso Sí. y de alguna manera terminan haciendo que ellos digan, bueno, ¿será que me emprendo? Yo como que comienzo esto, o será que hago una carrera, pero
es que siento ese ambiente raro, ¿no? En el que no están a gusto. Entonces, hablando de la influencia de los padres sobre las decisiones de sus hijos, podríamos entrar ya en materia y hablar de que hay tres tipos de padres. Podrían haber tres tipos de padres en donde el primero es el padre emprendedor, el segundo podría ser el padre no emprendedor y el tercero sería como un padre decepcionado. Sí, fíjate esto, el padre emprendedor yo creo que está claro, basado en la definición de emprendimiento, aquella persona que tiene un negocio que le permite autosustentarse, ¿sí? Exacto. Sea cual sea el negocio. Piensa en una marca personal, como es el caso de los coaches, como es el caso de los abogados, inclusive los médicos deberían ser marcas personales, o si es el caso del desarrollo de un producto, la fabricación de un producto, desde alimentos, textiles y, bueno, cualquier otro arreglo, detalle El para la casa. comercio de cierto El producto. comercio, ¿no? O incluso los que deciden ser como revendedores, ¿no? Exacto. Que compran mercancías a gran escala y las venden. O sea, no importa cuál sea el nivel, si usted es autosustentable con una cosa que usted haga o usted revenda, usted está emprendiendo. Entonces, esa es como la definición clásica. Ese yo diría que es el padre emprendedor. No hablemos tanto de lo que dice el padre, simplemente definiéndolo, ese es el padre emprendedor. Exacto. Ahora, el otro, el no emprendedor, yo siento que no solamente es el que no fue a la universidad, o sea, el que no solamente es el que está trabajando en una empresa, sino yo siento que el no emprendedor también es la persona que puede estar emprendiendo, pero no es capaz de seguir desarrollando nuevas ideas. No sé si Oh, me ok. explico, ¿sabes? O sea, desarrolló un proyecto, pero ese proyecto en el tiempo tiene que evolucionar. Y si tú no evolucionas con el momento que se está viviendo, eso va a decaer. Entonces, como que de alguna manera no eres tan emprendedor como me lo habías dicho, ¿sabes? Porque el emprendimiento es innovación. Claro, entonces ese tipo de padres, ahí en esta categoría entrarían los tradicionalistas, que Los entonces, tradicionalistas. como no se van por la creación de ideas nuevas, como no se van por la persecución de algo que saben que les puede traer un beneficio, entonces van y siguen pues el camino tradicional. Bien sea de la universidad o inclusive en emprendimientos que no evolucionan. Exactamente. Entonces tenemos la última categoría que serían lo que le llamamos los padres decepcionados, pero estamos hablando de estos padres decepcionados porque son aquellos que si bien emprendieron en algún momento, si bien consiguieron algo que en ese momento pensaron que les podía traer resultados, Sí. cuando se les cae, entonces obviamente comienza esa frustración, esa decepción porque piensan que esto no es el camino y entonces eso es transferido a los hijos. Sí, directa o indirectamente. Exacto. Porque yo los entiendo. Luis, o sea, cuando las cosas no se te dan y tú tienes que pagar gastos, o sea, tú tienes que sustentar un hogar, evidentemente lo primero que piensas es, me equivoqué, yo tengo que tomar la vía tradicional si es que venías a lo mejor de un título universitario y un trabajo estable y alguien te dio la idea o tú consideraste que era mejor emprender. Si eso no se da, es inevitable que tú pienses en, ¿será que me devuelvo atrás? Es inevitable que sí, que te sientas decepcionado. Pero entonces ahí yo creo que sería importante más adelante darle herramientas para que la persona entienda cómo es el proceso del Claro. emprendimiento. Por eso yo lo definí como un viaje. O sea, no es algo que tú te pones una gorra y una chaqueta, hablando de un abrigo como tal, y ya eres emprendedor. No, es un camino que tú tienes que recorrer y que tiene una cantidad de elementos. Claro, entonces ya desarrollando estos tres tipos de padres, ¿qué padre serías tú en en qué categoría entrarías en Mira, estos tres yo, niveles? yo he estado en algún momento del padre decepcionado, tengo que decirlo, porque así como te contaba ese ejemplo, yo en algún momento he dicho, ¿será que estoy en el camino correcto? ¿Será que de verdad esto es lo que tengo que hacer? Y no te puedo negar que en momentos determinados de estos 7 años de emprendimiento, de viaje, he dicho, ¿será que de verdad es otro negocio? ¿O será que mi fortaleza está en trabajar por una gran organización, como en las organizaciones que trabajé? Pero en el fondo, ese es como el angelito malo que aparece, ¿no? Ajá. Que de alguna manera te condiciona. Pero al yo respirar y al recordar un poco el viaje y sobre todo el para qué estoy haciendo esto, Claro. ¿no? Bueno, comienzo a entender, ok, a lo mejor no es el mejor momento, a lo mejor estamos pasando por la época de las vacas flacas, donde el mercado se contrae, donde hay situaciones sanitarias, donde ocurre cualquier otra situación. Entonces aquí toca aplicar una de las características del emprendimiento, que es esa innovación, que es esa capacidad de seguir adelante. Pero sin duda me considero un padre emprendedor. Mm. Y creo que he sido un padre emprendedor no solo por los negocios que yo he fundado, sino por la manera en la que
yo he desarrollado la relación con mis hijos desde el punto de vista no del tradicionalismo, sino un poco como que encuentren lo que les gusta hacer, ¿sí? O sea, yo he fomentado de alguna manera, inclusive en las niñas más pequeñas, y lo haré con Luis, que tiene meses de nacido, que encuentren lo que les gusta. Entonces, ¿sabes? No solamente es el emprendimiento de lo que yo hago, sino siento que como padre también he sido emprendedor, porque he motivado, estimulado a que mis hijos encuentren lo que les gusta hacer. Claro, y yo creo que eso es súper importante. Yo, claramente, ahorita no soy padre ni tampoco tengo la experiencia para decir cómo se debe criar a tus hijos, porque no tengo esa experiencia. Pero basado en en el tipo de crianza que si bien tú y mi mamá me han dado, creo que es súper valioso eso porque es darle la libertad a tu hijo de que él sepa, él consiga cuál es el mejor camino, pero no basado en la imposición, sino basado en eso, pues en esa libertad de criterio para que sea el hijo el que realmente decida para dónde quiere ir y con todo. Creo que a veces tengo muchos amigos que de alguna forma los padres pueden ser como muy autoritarios y creo que trae como el efecto contrario. Que ojo, otra vez, no sé cuál es el mejor tipo de crianza, en algún momento sabré cuál es el mejor tipo de crianza, pero a mí me ha ayudado mucho eso, me ha ayudado esa libertad de criterios para yo después crear el mío, mi propio criterio. Yo no tengo la verdad absoluta o sea, yo lo que sí tengo es bastante experiencia y bastantes años como padre, es lo que más tengo años de experiencia, porque, bueno, 19 años y desde que estaba en gestación son 20 años como padre, es la mitad de mi vida literalmente siendo padre, es lo que más tengo experiencia. Pero lo que sí te puedo decir es que yo fui criado de alguna manera, no con imposiciones y no con esas directrices como militares, ¿no? Pero sí fui criado con muchas estructuras. Es decir, primero se hace esto, después se hace lo otro, y eso de alguna manera forjó mi personalidad y eso lo agradezco. Pero yo me di cuenta, inclusive con mis hermanos menores, que había otra forma de hacerlo. Un poco cuando vas conociendo mundo y te vas dando cuenta cómo se relacionan otros padres con sus hijos. Y yo le decía, sobre todo a mi mamá, que era con quien pasábamos más tiempo durante la tarde, en la mañana estudiábamos, en la tarde con mi mamá, y en la noche veíamos a mi papá, yo le decía, mamá, ¿qué tal si con mis hermanos le damos como más libertades de que ellos escojan, de que ellos decidan? Entonces fui como, de alguna manera, cambiándole la forma de ver la relación padre-hijo o madre-hijo con mi mamá. Y eso siento que de alguna manera le dio más libertad creativa a mis hermanos. O sea, mis hermanos no siguieron un patrón de que usted va a hacer esto porque su tío es, porque no sé qué. Ellos lo decidieron. Entonces creo que es importantísimo eso cuando tú quieres que tus hijos avancen. Y te digo esto, Luijo, porque muchos colegas, amigos, clientes dicen, wow, pero tú cómo le das la libertad a tu hijo de que vaya manejando un carro por ahí. Y yo, bueno, aquí en Estados Unidos, él tiene una licencia que le permite manejar desde los 16 años. La tiene desde los 18 cuando llamo aquí, ¿no? 17, 18. Ah, tenías 17, exacto. Y algunos me dicen, pero ¿cómo tú le das el carro para que maneje? Bueno, primero está legal. No es que estamos, manejando en una condición fuera de la ley. Y después, desde muy pequeño, nosotros te hemos asignado responsabilidades porque mi percepción es no sé el mundo que te va a tocar vivir. Entonces, en la medida que tú asumas responsabilidades, en esa medida te vas a enfrentar más. Yo sé que algunos padres, y ahí viene el punto, tienen miedo de darle responsabilidades porque no saben qué puede pasar. Dicen cosas como que si yo le entrego esa responsabilidad puede ocurrir un accidente, yo necesito estar ahí. Pero es todo lo contrario. Y ahí este trabajito comienza desde el principio. No soy el mejor padre, ni tengo el manual para ser el mejor padre, pero lo que yo hice que me funcionó es comenzar desde el principio. Yo a ti te comencé a hablar como un adulto desde que eras muy niño. Y siento que, igual tu mamá, sí. Y siento que eso hizo que tú tuvieras tu propio criterio, que tú te fueras forjando con el tuyo. Exactamente, y por esa misma razón, el aporte que queremos darte en este episodio es eso, es esa libertad de criterio y que tú mismo entiendas qué significa ser emprendedor, qué significa tomar una ruta tradicional y cuáles son realmente las ventajas y desventajas, porque no se trata de que en este lado están todas las ventajas y en este lado están todas las desventajas. Desde mi libertad de criterio que tú me has enseñado a crear, yo entendí que para el emprendimiento, y ya entrando acá en materia, si el emprendimiento es libertad, si el emprendimiento es una condena, quiero traer 3 puntos que a mi opinión, repito, no es ventaja y desventaja. Todo tiene ventajas y todo tiene desventajas. Claro. Entonces, si hablamos de 3 puntos principales con respecto al emprendimiento, comenzando por el riesgo.
muchas personas dicen que no emprenden porque es riesgoso, Ujú. porque no vas a tener un ingreso fijo en el tiempo, sustentable, que te pueda mantener, digamos, bien económicamente. Pero entonces si nos vamos a otro lado, hay muchas personas emprendedoras que dicen, yo no tengo un trabajo fijo, porque eso sí es riesgoso. Depender de una empresa, nada más de una empresa, nada más de un solo tipo de pago, es riesgoso. Entonces, esas son las dos definiciones de riesgo que yo he entendido y que siento que condicionan a las personas. Sí, y tú sabes que me hiciste acordar como las personas que decidieron irse de país, no solo los venezolanos, conocemos el caso de Venezuela porque venimos allá, pero todos los que decidieron irse porque estaban huyendo a lo mejor de un problema, se dieron cuenta que entonces cambiaste un problema por otro, porque el lugar donde llega tiene nuevos problemas. Claro. Así es la relación entre Exacto, empleado y autoempleado o emprendedor, ¿no? exacto. Para no entrar en el detalle del cuadrante del dinero, simplemente decir emprendedor y alguien que depende de otro. El emprendedor tiene un riesgo Claro. y el empleado también tiene un riesgo. Lo interesante es que independientemente de cuál sea el camino que se pueda tomar, tienes que entender que ambos presentan riesgo. Exactamente. Y entonces ahí es donde te queremos hacer entender y ayudar en que no importa si vas a tomar el camino de emprendedor o el camino de un trabajo tradicional, no importa lo que hagas si no te educas financieramente, porque entonces vas a tener el dinero. ¿Y qué vas a hacer con ese dinero? Si no sabes qué hacer con ese dinero, seas emprendedor o tengas un trabajo tradicional, no tiene sentido. Claro. Entonces creo que ese es el primer aporte de tener educación financiera para saber qué es lo que vas a hacer realmente con esos ingresos que estás percibiendo. Y ojo, si lo ves desde el punto de vista de dinero, obviamente si tú eres gran empresario, pareciese que te han vendido que vas a ganar más dinero. Pero los CEOs de las grandes transnacionales están comparados en ingresos a muchos emprendedores de gran alcance, de gran nivel. Exacto, O sea, personas que pueden generar más de $1 millón al año, exacto. que es como la primera meta de todo emprendedor, facturar mi primer millón al año. Hay empleados, claro, son los CEOs, pero bueno, son empleados al final del día que pueden llegar a facturar eso, o sea, a generar ese ingreso o más. Exactamente. Sin el riesgo a lo mejor de empleados, sin el riesgo de Es, todo. Entonces, ¿sabes? Son los pros y los contras. Ah, pero por el otro lado dices, pero yo no tengo límite. Yo, $1 millón al año a lo mejor es una tontería. Sí, pero tienes los empleados, tienes los riesgos de los impuestos del país y de todo lo demás. exacto. Entonces, si nos vamos ahora a un segundo punto, a un segundo mito del emprendimiento, sería la libertad del tiempo. O Muchas así. personas dicen que ser empleado te da más libertad porque nada más sabes que vas a estar trabajando desde 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Entonces a partir de las 5 ya estás libre. Para algunas personas eso es libertad de tiempo. Otras personas dicen que ser emprendedor es tener libertad de tiempo porque tú mismo decides tu horario. Entonces, ¿qué es realmente para ti tener libertad de tiempo? Porque lo que yo he aprendido en esta poca experiencia que llevo en este momento es que no quiere decir que porque tú decidas tu horario, no va, o sea, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a tirar a no hacer nada? No quiere decir que por ser emprendedor vas a trabajar nada más de 8 de la mañana a 10 de la mañana. Ojalá. A veces hasta puedes trabajar Más. muchísimo más que lo que haces en un trabajo convencional. Entonces ahí está ese segundo punto. Realmente teniendo un trabajo tradicional, tienes más tiempo o siendo emprendedor, tienes más tiempo. Yo te puedo decir que yo, que a lo mejor fui un trabajador cuando estaba empleado para grandes transnacionales, pero no era solamente el caso de Luis Cones. Compañeros extraordinarios, compañeros que querían de verdad dar lo mejor de sí, no tenían un horario. O sea, probablemente llegaban todos a la misma hora, pero trabajaban fines de semana, salían en las noches a veces muy tarde, o sea, no era solamente yo. Y yo sé que entonces aquí entra un tema de que, bueno, pero el propósito de la familia Ujú. y tu tiempo y tal, sí, obviamente tú tienes que tener un momento para ti, pero siento que hay etapas. Cuando tú eres joven, tú tienes la posibilidad de dedicarle el máximo tiempo para ser el mejor empleado o para ser el mejor emprendedor. Porque entonces la perspectiva del emprendimiento, que si bien es cierto, tú puedes coordinar tu propio horario, si bien es cierto, tú puedes agendar reuniones y parte administrativa y tal, también es cierto que si te quedas durmiendo Exacto. y si cierras todos los días las puertas de tu emprendimiento, va a ser muy difícil que tú puedas subsistir. Entonces, Exacto. el tema del tiempo es bastante relativo y dependerá de otros factores. Exacto, y qué es lo que yo he aprendido y qué es lo que quiero transmitir, que en ningún lado vas a tener libertad de tiempo absoluta. En los dos lados vas a tener ciertas responsabilidades que tienes que cubrir. No se trata de cuál tienes más o cuál tienes menos. Lo que pasa es que como emprendedor,
tú eres el que te monitorea. Entonces, si tú te autosaboteas, entonces no vas a tener éxito. Si en un trabajo tradicional, puedes tener a alguien que te esté presionando a llegar a la hora, no Ujú. llegar a la hora. Entonces es eso, es aprender que no va a haber libertad de tiempo absoluta en ningún lado, y como emprendedor debes aprender que no puedes autosabotearte. Eso es muy importante y sobre todo para no solo los padres, sino también para los jóvenes, ¿no? Cuando deciden emprender, creo que el horario es un elemento importante porque hay negocios en donde tú trabajas con diferencias de horario notorias entre continentes, por ejemplo, América y Europa. Bueno, ahí te toca ajustarte entonces a lo mejor a levantarte mucho más temprano hay personas que se terminan acostando más tarde. Pero lo interesante es que, o sea, hablar de libertad del tiempo es relativo. Exactamente. Y entonces ahora llegamos al último punto, que es el famoso sé tu propio jefe. El famoso sé tu propio jefe que te dicen muchas personas. Entonces ahí entran estos dos puntos. Hay muchas personas que te dicen, sé emprendedor, porque como un empleado tradicional siempre vas a tener a alguien a quien reportarle, siempre vas a tener que seguir a alguien, y como emprendedor tú no le reportas a nadie, como emprendedor tú eres tú y ya. Y resulta que eso no es así, ¿no? Sí, y de hecho no es así porque si lo vemos en la perspectiva de jefe, siempre va a haber un jefe. Claro, Cuando usted es emprendedor, su jefe es el cliente exacto. y te exige, te reclama y de alguna manera te complica la vida si se trata de un cliente de estos extremistas, terroristas, como yo lo llamo. O sea que, wow, el decidir irte por un lado, al lado del emprendimiento, porque que vas a ser tu propio jefe es absurdo. Es más, esto que se escucha hoy día y que me parece totalmente desactualizado, ¿no? Estos trabajos independientes que le ofrecen a los jóvenes y a todos en general de sé tu propio jefe, gana lo que tú quieras, me parece tan absurdo que en estos tiempos, siglo XXI, todavía esté gente ofreciendo ese modelo de negocio que nadie se cree el cuento, porque más bien te genera rechazo. Cuando a ti te dicen que vas a ser tu propio jefe y que vas a ganar todo el dinero que te imaginas, ya comienza a sospechar, a darte como una sospecha de que no es así. Exacto, entonces eso es lo que queremos transmitir en este punto. No se trata de que en este lado vas a ser tu propio jefe o en este lado no vas a ser tu jefe. Se trata de que en los dos lados vas a tener que reportarle a alguien, sea como emprendedor al banco, a tu socio, a alguien le vas a reportar, y como empleado también. Claro. Entonces es donde tú tienes que decidir cuál camino quieres seguir basado en pros y contras de los dos lados. Absolutamente. Y yo creo que yo pudiera de alguna manera contribuir con algunos elementos que ¿Ok? yo creo que son claves para el emprendimiento. Por ejemplo, la definición del propósito. Y yo creo que esto está afectando mucho a los jóvenes, porque no han definido un propósito, porque dicen, ¿qué es eso de propósito? Yo también me lo pregunté. Ojo, yo cuando yo emprendí a los 33 años de edad. Y yo también decía, ¿qué? ¿Pero qué es el propósito? Yo lo que quiero es hacer plata, yo lo que quiero es generar una empresa que trascienda y generar un negocio rentable, transnacional y tal. Pero en el camino, sobre todo cuando ya estaba dedicado a Cones Consulting Group, porque mi primer emprendimiento fue continuar el negocio de equipos médicos, la venta de equipos médicos, pero como un distribuidor. Entonces digamos que no hubo grandes alteraciones en el emprendimiento desde el punto de vista del producto que estaba ofreciendo. Yo estaba vendiendo el mismo producto en mi misma zona, porque logré ese contrato de distribución con Siemens, pero ahora como mi propia empresa y todos los problemas que eso traía consigo. ¿Qué iba a ganar más? Bueno, esa era la promesa, muchísimo más iba a ganar, pero tenía otra cantidad de cosas que estaban metidas allí que sin duda hicieron que esto no avanzara y no prosperara. Porque no tomé, por ejemplo, el riesgo, y ahora sí hablando de riesgo, de los factores externos, del famoso socio gobierno y de las cosas que pueden ocurrir que se escapan de tus manos. Entonces, cuando yo doy el salto ya de emprendimiento como marca personal o como el área de consultoría, que es con Cones Consulting Group, un año después de CIEMEDIC, que es la empresa que fue la distribuidora de equipos médicos, allí entendí que había que definir un propósito. Ok. Y yo creo que eso es importante que los jóvenes lo tengan presente. Que desde ahorita comiencen a dibujar, comiencen a definir cuál es el para qué de su negocio. Porque si tú no tienes claro esto, va a ser muy difícil que tú soportes los tragos amargos del emprendimiento. ¿Sabes? Porque esto es como una relación de pareja, esto es como un matrimonio. Si tú no estás claro por qué te quieres casar, si tú no estás claro por qué quieres desarrollar una familia y sobre todo para qué lo quieres hacer, en el camino, hermano, te vas a cansar, te vas a bajar del burro, te vas a bajar del autobús. Porque es ahí donde yo siento que esa definición de propósito que, ojo, puedes consultar en internet, hay muchas formas, hay muchos autores, pero yo siento que es eso, es definir el para qué usted está haciendo eso y
yo siempre pienso, sobre todo cuando me consultan cómo puedo arrancar, por dónde puedo arrancar, qué puedo hacer, es, ¿tienes un problema que resolver? Dependiendo del tamaño de ese problema, usted tendrá un para qué más grande y más sustentable en el tiempo. Exactamente. Y creo que ese tema del propósito es sumamente importante porque es lo que hablábamos de que hay personas que, por ejemplo, trabajan en una fundación simplemente por el hecho de que les llena ayudar a las personas. Cierto. Entonces, ese es el propósito de esa persona, más allá de lo económico. No estamos pensando en este momento el tema económico, Ujú. sino que hay muchas personas que su propósito es ayudar a las personas y por lo tanto están toda su vida trabajando en una fundación, sea cual sea el ingreso que tengan, obviamente que les permita cubrir sus gastos, pero esa persona capaz no tenga aspiraciones económicas muy, digamos, ambiciosas, porque ese es su propósito, ayudar a la gente y no importa cuánto ingreso ella perciba o él. Y qué bueno que tocas ese punto, porque entonces es que la definición de propósito no tiene nada que ver con, o sea, no es solamente para emprendedores, Exacto. es también para gente que está empleada, porque si tú tienes claro el propósito, te vas a sentir a gusto con lo que estás haciendo y no vas a entrar en la ambigüedad de que, bueno, es que no sé, esto es transitorio, no sé, esto no me gusta tanto, pero ¿qué más? El típico y que, bueno, esto es lo que hay. Exacto. El segundo punto que quiero compartir contigo, desde el punto de vista de mi experiencia, es la perseverancia. Esto yo lo aprendí de mi papá. Mi papá es una persona de 68 años de edad, con un solo riñón, que ha superado N cantidad de obstáculos y más recientemente el COVID-19. Afortunadamente es un sobreviviente del COVID que lo enfrentó de una manera espectacular. O sea, si hacemos un análisis en retrospectiva, podemos decir que mi papá simplemente tuvo una gripe, pero fue diagnosticado con COVID y evidentemente pasó momentos difíciles, pero su perseverancia, que se origina desde sus raíces por todas las vivencias que él tuvo, le ha permitido llegar hasta donde está hoy. Mi papá es una persona activa laboralmente, mi papá es una persona activa familiarmente, desde el punto de vista del liderazgo. Eso lo aprendí de él. Eso no solamente lo vi en él, sino que mi papá también se encargó de decirme, usted tiene que ser constante, tiene que tener claro qué es lo que quiere. Él hablaba mucho de ser el número uno y hablaba mucho de si vas a hacer algo, hazlo bien, ¿no? Obviamente en estos tiempos, más que buscar ser el número uno, lo importante es que tú entiendas que van a haber caídas, van a haber noches. Él siempre dice, hay un día y hay una noche. Van a haber caídas, van a haber momentos donde tú dices, pero qué locura es esto. Van a haber momentos en los que se te sube todo al cuello. Por ejemplo, cuando yo emprendiendo, cuando tenía el negocio de equipos médicos, hicimos ventas que obviamente en Siemens yo llegué a vender más de 50 millones de dólares durante 6 años. Pero en Ciemedic hicimos ventas cercanas a $1 millón. Superaron el $1 millón. Eran dos ventas. Pero eso entró en problemas legales porque no llegó el equipo cuando era, porque bueno, no hubo forma de importarlo con la tasa de dólar que estaba vigente en ese momento. Y tú no te imaginas lo que se siente después de estar protegido con los abogadotes de Siemens, ahora tener tu negocio y tener un problema legal Claro, con un cliente. Porque, bueno, sencillamente no se dieron las condiciones como claro. esperabas. Entonces, ¿qué te puedo decir? En esos momentos, la perseverancia, el aguante, el decir, ¿sabes qué? Si yo quiero algo, desayuno con ese algo, duermo con ese algo y me baño con ese algo, como dice mi papá. Exactamente. Entonces, ya tomando el tema de el propósito, Ajá. luego irse por la perseverancia, más allá de lo económico, tienes que tener tu propósito definido y ser perseverante y darle y darle y darle. Creo que también ahí entra un tema de tener un colchón financiero antes de lanzarte a emprender, ¿no? Sí, Porque a sí. veces muchas personas piensan que emprender es resolver los problemas económicos y no necesariamente es así. A veces emprender puede traerte más problemas económicos. Sí, y fíjate, yo creo que si tú vives al día, que bueno, obviamente puede ser muy típico para las personas que decidieron iniciar vida en otro país, ¿no? Que les toca generar el ingreso, no sé si diario, pero a lo mejor mensual, etcétera. Es importante que tú comiences a ser un emprendedor part-time. O Claro. sea, que de alguna manera le dediques como parte de tu tiempo al emprendimiento y ahí va a tocar a lo mejor que duermas menos, va a tocar a lo mejor que seas más planificado con tus fines de semana, a lo mejor tus fines de semana en esa transición donde tú tienes que ser empleado para cubrir los gastos y después entonces darle cabida a tu sueño, o tu idea de negocio, entonces ahí sí toca ser otra vez como muy disciplinado entre lo que ganas para mantener tus gastos normales y lo que tienes que hacer con tu emprendimiento que probablemente no te genera dinero en el momento, pero sabes que puede ser un proyecto a largo plazo. Exactamente. Y bueno, yo quisiera ya para, digamos, completar todo esto que hemos hablado,
quisiera leer textualmente algo que escribí cuando estábamos escribiendo este episodio y estábamos trabajando en este episodio. Quiero darme el permiso Ah, de bueno. leerlo textualmente porque creo que puede ayudar mucho. Y esto dice así: en el negocio de la vida no tenemos la verdad absoluta porque no existe. Buscamos ayudarte a forjar tu propio criterio, entendiendo que todo tiene ventajas y desventajas, y que no hay una sola cosa que funcione. No se trata de dejar tu trabajo y correr a emprender por emprender. Se trata de pensar más allá y de que tú mismo entiendas que nada es inmediato ni fácil. Todo depende del enfoque que le des. Se trata de entender que si dejas tu trabajo y emprendes, no resolverás todos tus problemas económicos de inmediato, pero quedarte estancado en un solo trabajo con un ingreso monótono tampoco lo hará.